Nadie recuerda exactamente cuándo empezó el rumor. Algunos dicen que fue un lunes, otros juran que ocurrió durante un eclipse parcial que casi nadie notó. Lo cierto es que, a las 6 en punto, todos los teléfonos del país vibraron al mismo tiempo. No sonó una alarma, no fue un mensaje normal, ni una notificación de red social. Fue algo distinto. Algo solemne. En la pantalla apareció un fondo blanco, sin logotipos, sin publicidad, sin opción de cerrar. Solo una frase escrita en letras negras, perfectamente centradas. Veredicto celestial. Tu nombre está siendo evaluado. En Madrid, Lucía estaba medio dormida, con el café aún sin hacer, cuando leyó el mensaje. Pensó que era una broma, una campaña viral mal diseñada. Intentó bloquear la pantalla. No pudo. Intentó apagar el móvil. Tampoco. El texto permanecía ahí, inmóvil, como si la mirara. En Barcelona, un trader dejó caer su portátil. En Sevilla, una enfermera se persignó. En un pueblo de Asturias, un anciano que no usaba internet desde hacía años leyó el mismo mensaje en un viejo teléfono que llevaba meses sin batería, y que de pronto estaba encendido. Las cadenas de televisión interrumpieron la programación. Los presentadores, pálidos, repetían lo mismo: no había servidor identificado, no había origen rastreable, no era un ciberataque conocido. La señal no venía de satélites comerciales. No venía de ningún lugar reconocible. A las 6:07, el mensaje cambió. El veredicto no se compra. No se hereda. No se roba. Lucía sintió un escalofrío. Abrió la ventana. En la calle, la gente había salido de sus casas en pijama, mirando sus teléfonos, mirándose entre ellos, como si esperaran que alguien explicara lo que estaba pasando. Nadie hablaba. El silencio era incómodo, casi reverencial. En redes sociales, el caos. Algunos reían nerviosos. Otros lloraban. Otros rezaban. Los hashtags se multiplicaban: almohadilla veredicto celestial, almohadilla lista millonaria, almohadilla juicio invisible. Pero ningún influencer tenía respuestas. Ningún experto se atrevía a afirmar nada. A las 6:15 llegó la tercera notificación. Se publicará la lista millonaria. No todos los nombres aparecerán. La palabra millonaria cayó como un meteorito. Las interpretaciones explotaron. ¿Dinero? ¿Poder? ¿Una élite elegida? ¿Un premio? ¿Un castigo disfrazado? Los mercados financieros se suspendieron en cuestión de minutos. Nadie compraba. Nadie vendía. Todo el mundo esperaba. Lucía se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra el sofá. No era ambiciosa. No soñaba con mansiones ni coches de lujo. Pero como casi todos, estaba cansada. Cansada de llegar justa a fin de mes. Cansada de sentir que la vida era una carrera sin línea de meta. No puede ser real, susurró. Como si el mensaje la hubiera escuchado, la pantalla volvió a cambiar. El criterio no es riqueza. Es deuda. Eso lo cambió todo. En Valencia, un político rompió a sudar. En Bilbao, un empresario cerró su despacho con llave. En Murcia, una mujer que limpiaba casas empezó a llorar sin saber por qué. Nadie entendía a qué tipo de deuda se refería. No hablaba de bancos. No hablaba de dinero. A las 6:22, la última frase de la mañana apareció, lenta, letra por letra, como si se escribiera desde algún lugar muy alto. Deudas morales. Deudas humanas. Deudas contigo mismo. Lucía recordó decisiones pequeñas, casi olvidadas. Promesas incumplidas. Silencios cómodos. Momentos en los que pudo haber hecho algo distinto y no lo hizo. Sintió una presión en el pecho, no de culpa, sino de reconocimiento. El mensaje se cerró solo. El teléfono volvió a ser un teléfono normal. Pero el mundo ya no lo era. Las autoridades anunciaron una comparecencia para el mediodía. Las iglesias se llenaron. Los bares también. Nadie trabajó. Nadie dormía. Todos sabían que aquello no había terminado. Que la lista iba a llegar. Que algunos nombres serían pronunciados, y otros quedarían fuera para siempre. Lucía miró su reflejo en la pantalla negra del móvil y pensó, por primera vez con absoluta claridad: ¿y si mi nombre aparece? A las 11:59,
Justo antes de la medianoche, una nueva notificación empezó a formarse en millones de dispositivos. Solo decía: mañana comienza la lectura. Y nadie en España cerró los ojos esa noche. La mañana llegó sin sol. No era una metáfora. El cielo estaba cubierto por una capa gris uniforme, espesa, como si alguien hubiera bajado el brillo del mundo. A las 8 en punto, todos los dispositivos volvieron a encenderse solos. Televisores, móviles, pantallas publicitarias en la calle, relojes inteligentes. Incluso los paneles electrónicos del metro. No había música. No había presentadores. Solo una voz. No era masculina ni femenina. No tenía edad. No tenía acento. Sonaba dentro de la cabeza más que en los oídos. Comienza la lectura de la lista millonaria. Lucía estaba sola en casa. Había pasado la noche sentada en la cama, con el móvil en la mano, sin atreverse a cargarlo por miedo a que algo cambiara. Cuando la voz apareció, se le erizó la piel de los brazos. En la pantalla surgió un contador gigante. Lista 1 de 7 millones. Debajo, una aclaración. No todos los nombres se leerán en voz alta. El primer nombre apareció sin dramatismo, sin efectos especiales. María González, Sevilla. En Sevilla, una mujer gritó. No de alegría. De pánico. Cayó de rodillas en medio de su cocina. En su móvil, junto a su nombre, apareció una cifra. 1.000.000 de euros. Transferencia inmediata. Legal. Limpia. Sin impuestos. Sin explicación. Las redes explotaron. Es real. Me ha llegado dinero. Mi prima está en la lista. Esto es el fin del sistema. Pero la voz continuó, implacable, sin pausas para la euforia. Nombre tras nombre. Ciudad tras ciudad. Cantidades distintas. Algunos recibían 1.000.000 exacto. Otros, cifras absurdas. 873.240 euros, 2.451.009 euros, 19.999 euros. Entonces llegó la primera anomalía. Javier Ruiz, Madrid. Pantalla en negro. Nada de cifra. Nada de transferencia. Solo una frase nueva. Nombre leído. Veredicto pendiente. Javier Ruiz desapareció de las redes ese mismo minuto. Su perfil dejó de existir. Su número no daba señal. Más tarde se supo que había salido de su casa con el móvil en la mano, y nadie volvió a verlo. La palabra millonaria empezó a perder su brillo. Lucía observaba cada nombre con el corazón desbocado. Se decía que era imposible. España tenía millones de habitantes. Las probabilidades eran ridículas. Pero aún así, cada vez que la voz hacía una pausa, contenía la respiración. A media mañana, la transmisión añadió una nueva línea informativa. Algunos nombres reciben dinero. Otros reciben oportunidades. Otros reciben ajustes. Nadie sabía qué significaba ajustes. Hasta que ocurrió el primer caso documentado. En Zaragoza, un hombre apareció en la lista. No recibió dinero. Recibió un correo electrónico. En él, una oferta de trabajo imposible. El puesto exacto que había soñado durante 20 años, en la empresa exacta, con un salario justo, ni más ni menos. Cuando aceptó, el mensaje finalizó con una frase. Deuda parcialmente saldada. Pero no todos los ajustes eran amables. En Valencia, una empresaria recibió una transferencia negativa. Su cuenta quedó en cero. Sus propiedades embargadas en segundos. No por bancos. No por el Estado. Por nadie identificable. En su pantalla apareció. Deuda ignorada durante años. Cobro inmediato. Lucía empezó a temblar. La lista avanzaba. Millones de nombres. Algunos celebraban. Otros se escondían. Algunos rezaban para no aparecer. Porque ahora estaba claro, salir en la lista no garantizaba fortuna. Garantizaba juicio. A las 6, el ritmo se ralentizó. La voz habló de nuevo, por primera vez con algo parecido a intención. Los nombres más esperados no siempre son los últimos. Lucía sintió un golpe en el pecho cuando vio aparecer, de pronto, su ciudad. Madrid. El contador se detuvo.
El silencio duró exactamente 10 segundos. 10 segundos eternos. Luego, el nombre apareció. No era el suyo. Pero estuvo demasiado cerca. Lucía se dio cuenta entonces de algo aterrador. No estaba esperando dinero. Estaba esperando saber quién era en realidad. ¿Qué deuda llevaba escrita encima sin haberlo sabido nunca? A las 11, la lectura se interrumpió. Pantallas en negro. Una última frase quedó flotando en millones de dispositivos. La lista continúa mañana. Los casos especiales se revelarán al final. Abajo, en letras pequeñas, casi invisibles. Lucía Hernández, estado, evaluando. Ella no gritó. No lloró. Solo dejó caer el móvil. Porque entendió, por primera vez, que el verdadero veredicto aún no había comenzado. La última noche llegó sin aviso. No hubo cuenta atrás. No hubo notificaciones previas. A las 3:33 de la madrugada, la hora que nadie eligió pero todos recordaron después, la voz regresó. Esta vez no salió de los dispositivos. Salió del aire. De las paredes. Del silencio entre los latidos del corazón. Lucía estaba despierta. No por miedo. Por intuición. Su móvil se iluminó solo. El fondo ya no era blanco. Era dorado, profundo, casi vivo. En el centro, una frase que le hizo arder los ojos. Los casos especiales requieren consciencia. Debajo, su nombre completo. Lucía Hernández, Madrid. No había cifra. No había juicio inmediato. Solo una pregunta. ¿Aceptas recibir lo que te corresponde? Las manos le temblaban. No por duda. Por respeto. Porque comprendió algo que millones aún no habían entendido. Aquello no era un regalo. Era una respuesta. En ese mismo instante, la transmisión global se reactivó. Todas las pantallas del país mostraron la misma imagen. Una lista que ya no descendía, sino que ascendía, como si los nombres subieran hacia algo más alto. La voz habló por última vez. Y ahora sí, sonaba distinta. Cálida. Firme. Viva. La lista millonaria no premia la ambición. Premia el coraje de seguir creyendo. Miles de personas rompieron a llorar. Otras juntaron las manos. Algunas, por primera vez en años, sonrieron sin miedo. Este es el llamado. Si tu nombre fue leído. Si tu nombre está siendo evaluado. Si tu nombre aún no apareció. Las palabras golpeaban el alma como un discurso destinado a quedarse. Prepárate para recibir. En la pantalla de Lucía apareció un contador. Al revés. 3, 2, 1. Y entonces, el milagro tomó forma. No fue solo dinero. Sí, la cifra apareció. 3 millones de euros. Clara, definitiva, real. Pero junto a ella surgió algo más poderoso. Deuda saldada. Propósito activado. Lucía cayó de rodillas, llorando, riendo, respirando como si acabara de volver a nacer. Sintió una certeza absoluta, imposible de explicar. No estaba sola. Nunca lo había estado. En miles de hogares ocurrió lo mismo. Personas que recibieron dinero. Oportunidades. Reencuentros. Segundas vidas. Y otras, aunque no vieron cifras, sintieron una paz nueva, profunda, innegable. La voz cerró el veredicto con una proclamación final, transmitida a todo el mundo. Este no es el final. Es la prueba de que los milagros responden a quien escucha. Y entonces, el llamado. Cree. Declara. Recibe. Las pantallas mostraron el último mensaje, brillante como un juramento. Si crees que la abundancia te reconoce. Si sientes que tu nombre está listo. Prepárate para hablar en voz alta. La recompensa escucha a quienes se atreven a reclamarla. A las 4, todo terminó. Los dispositivos volvieron a la normalidad. El cielo aclaró. El mundo siguió girando. Pero nadie volvió a ser el mismo. Porque desde ese día, millones despertaron con una certeza nueva en el pecho. Mano blanca indicando hacia la derecha el milagro existe. Mano blanca indicando hacia la derecha la lista no está cerrada. Mano blanca indicando hacia la derecha y el próximo nombre. Puede ser el tuyo.